el ingeniero Adriano Villa. Usted es el presidente de la Asociación de Productores de Ciclo Corto de la zona norte de la provincia de Los Ríos. ¿Estoy bien con el nombre de la asociación o no? Sí, correcto. La asociación se llama ASOPROCOR. Estamos mayormente productores de ciclo corto de la provincia de Los Ríos, pero también tenemos a compañeros de Santo Domingo y Esmeraldas, básicamente. ¿Hemos terminado la cosecha de maíz o no hemos terminado todavía? Bueno, primeramente un saludo a todos sus radioescuchas y gracias por la oportunidad para, a través de este medio digital, poder llegar con un saludo a cada uno de nuestros agricultores de las diferentes provincias de este país, ¿no? Bueno, como saben, en Los Ríos nosotros por lo general siempre diversificamos, ¿no? Siempre decimos que no ponemos todos los huevos en un solo canasto. Siempre tratamos de diversificar para poder incluso ayudar las distorsiones que a veces suceden en el mercado en la parte comercial. En el tema maíz, que es una de las principales actividades de este gremio, nosotros ya estamos en un 70% de la cosecha, ¿no? Qué pena decirlo, pero hemos pasado un 2023 muy difícil. Acuérdese que fue un fenómeno del Niño con muchas precipitaciones que afectan, ¿no? Cuando en la cadena definitivamente se sale de los eventos normales, empiezan a afectar la parte productiva. Y fue un año muy difícil porque llovió mucho en varias provincias del país y que afectaron definitivamente la productividad. Sumado al tema productivo, un precio que recibimos en la parte comercial que no cumplía con poder cubrir los costos de producción en el año 2023 y nos dejó golpeados. Este año 2024, con el ministro Palacios, desde el primer momento que se sentó en el Ministerio de Agricultura, pudimos hacer unas pequeñas conversaciones con él, pero definitivamente lo que se buscaba no se pudo lograr, definitivamente no. ¿Y qué era lo que se buscaba? Era tener un precio previo al inicio de la campaña de cosecha. El precio definitivamente se logró hace prácticamente unos 15 días, cuando ya íbamos más del 40% de la cosecha. Y lo peor de todo es que hemos conseguido un precio que otra vez no cubre los costos de producción. Qué pena por tener ayer que escuchar al presidente, a pesar que tenemos y somos positivos de que tenemos un buen presidente actualmente que ha trabajado mucho por el tema de inseguridad, por el tema de lograr una estabilidad financiera para este país, pero que al final vimos que en el sector agropecuario como tal todavía quedan muchas deudas hacia este sector y que falta mucho por hacer, siendo este el motor económico de este país. Hay un pesimismo entonces en este caso con los productores con el tema precios porque no van a poder. Pero ayer vi a un productor que pedía $17 por el maíz porque él tenía guardado. Los agricultores han aprendido a guardar la pequeña o grande cosecha para salir de a poco y enfrentar al intermediario. ¿Esto le está dando resultado o no? Bueno, esas son algunas alternativas que se está usando para poder corregir esta distorsión que acaba de comentar en la cadena, ¿no? Actualmente se está pagando alrededor de 16,50 puestos en la industria, ¿no? Es decir, hay que incluso cubrir, dependiendo de tu ubicación, hasta lograr colocar en la industria entre 50, 60, 70 centavos de transporte. Es decir, en la realidad uno está recibiendo alrededor de $15,80 si ustedes cuentan el transporte, el precio del maíz seco y limpio, ¿no? Acuérdese que nosotros comercializamos seco y limpio maíz con 12 grados de impureza y, perdón, 12 grados de humedad y 1 de impureza, ¿no? Entonces, eso, si usted lo transfiere a la humedad que normalmente cosechamos los agricultores entre 28 grados de humedad y 2% mínimo de impureza, significa que el agricultor está recibiendo alrededor de $12 actualmente. Si los rendimientos han sido afectados por un invierno anormal este año, después de venir del fenómeno del Niño con grandes precipitaciones, vimos cómo el mes de marzo tuvimos temperaturas
muy fuera de lo normal y con un periodo seco de lluvias, cuando en marzo debería ser un mes lluvioso a nivel país. Entonces eso ha afectado los rendimientos y el comportamiento agronómico del cultivo. Actualmente estamos cosechando rendimientos menores a años normales y eso también afecta obviamente la rentabilidad del cultivo. Entonces es un año muy difícil y como usted dice, Javier, lo que el agricultor hace es tomar algunas medidas, ¿no? Una de esas es básicamente el poder ofertar o sacar al mercado lo menos posible, porque sabemos que los datos estadísticos dicen que este año hay menor área sembrada, efecto por el cambio que se dio en el precio, como lo decía anteriormente. La gente ha optado por sembrar menos, arriesgar menos, quedó endeudada. Los créditos están cada día menos en este país. La banca privada básicamente no está apoyando. Eso todos lo sabemos, ¿no? Hay menos flujo en este país. Y esperemos que estas acciones que estamos haciendo en la parte agrícola puedan llevar a tener un mejor precio. Yo le soy seguro, Javier, y lo hablo con conocimiento de causa porque nosotros hacemos alrededor de 1.800 hectáreas de maíz. $17 seco y limpio puesto en planta aún no cubre los costos de producción. Nuestro punto de equilibrio es $18 seco y limpio puesto en planta para poder tener apenas el punto de equilibrio para poder recuperar la inversión. Ideal para nosotros es tener $19 seco y limpio puesto en planta para tener rentabilidad, porque al final del día tenemos que tener una pequeña utilidad para poder costear los costos de cada una de nuestras familias. Tenemos chicos que van a la escuela, a la universidad, a los colegios, tenemos que pagar una nómina de empleados, usted ha visto las nuevas medidas económicas en la parte tributaria, un IVA mucho más alto, aportaciones al SRI que hay que hacer con algunas modificaciones que ha pedido el presidente por el tema de seguridad. Todo eso incrementa los costos de producción. Sí, pero antes que Melanita vaya una pregunta, tengo que interrumpirle porque afuera el precio es otro, ¿no? El precio es 10, 11, $13 puesto aquí en el Ecuador. Eso es de lo que aduce la industria. Usted y yo sabemos que en otros países hay otros precios. No sé, es mejor cambiar a otro cultivo en lugar de reclamar un precio casi el doble al internacional. Mire, en buena hora, como le decía, si hablamos de los productores de los ríos, nosotros siempre diversificamos, ¿no? Tenemos cacao, tenemos plátano, hemos hecho arroz también este año, viendo que los precios están mucho mejor que maíz. En ese sentido, yo lo que creo y aspiro es que primero debemos hacer un llamado a las autoridades, ¿no? Para poder regular nuestros costos de producción. Mire, en el rubro de fertilizantes, que hubo la subida de precios en la pandemia, sumado por todos estos temas de altos costos navieros y otros temas que se influenciaron sobre los altos costos de precios de fertilizantes. Y recordemos que previo a la pandemia usted utilizaba un saco de urea que lo podía comprar entre 18 o 20 dólares. Actualmente está en 28 o 29 dólares. Las mezclas de fertilizantes de NPK más microelementos comprábamos en 22, 23 dólares. Actualmente están en 38, 39 dólares. No ha vuelto a regularse ese precio del fertilizante que normalmente para nosotros quienes usamos 10, 12, 14 sacos oscilaba entre 250 y 270 dólares el costo de la fertilización edáfica en una hectárea de maíz. Actualmente está en 500 dólares, no ha bajado. Una semilla de maíz que estaba previo al inicio de la pandemia en 170 dólares, una funda de maíz para una hectárea actualmente está en 250 dólares. Entonces primero tiene que ir regulándose en la cadena todos esos costos de producción para poder también, yo estoy de acuerdo que tenemos que regular el precio del maíz nacional en comparación con el internacional porque hay un precio mucho más distante, pero el agricultor de otros países también, a lo menos de Brasil, Argentina, Estados Unidos, que es el maíz importado que llega aquí, también tiene menor costo de fertilizantes, menor costo de semillas, menor costo de agroquímicos. Entonces, Sí, tenemos que mire, poner todos en la cadena
en tratar de mejorar esos costos de producción para poder ser competitivos. Yo no aspiro que podamos sembrar y salirnos de ese cultivo porque es difícil, no podemos hacer esos cambios de la noche a la mañana. Además porque el país necesita cerca de 1,5 millones de toneladas. Ingeniero Villa, ¿la industria les está comprando normalmente la cosecha? Mire, antes de contestar su pregunta, yo quiero terminar la idea en antes, cuando Javier me preguntó si hay posibilidades o estamos pensando cambiar de cultivo. No es fácil cambiar de cultivo porque al final podemos irnos sobre una tendencia como el cacao ahora, que incurre en mayor número de hectáreas de siembra y después se crea una sobreproducción y obviamente se pone en riesgo todos los ingresos de la familia agricultora, ¿no? Yo creo que lo que debemos es definir, ser más competitivo y revisar todos los eslabones de la cadena, incluidos los costos de producción, para poder hacer esto rentable. Al final del día yo no aspiro que pase lo mismo que pasa con el cultivo de soya. Actualmente producimos solo el 3% de la necesidad de la soya en nuestro país e importamos el 97%. Se van más de 1.500 millones de dólares de nuestro país para poder importar soya. Imagínense, de las apenas 15,000 hectáreas tendríamos que motivar cerca de 400,000. ¿Y cuánto generaría empleo? Todo el encadenamiento económico que produce toda esa actividad para fortalecer la economía de este país. Creo que tenemos que seguir conversando con las autoridades que toman decisiones en este país para mejorar el tema de la rentabilidad del cultivo de maíz. En cuanto a la comercialización, ese es un tema muy importante, es una muy buena pregunta. Y bueno, la próxima semana vamos a tener una conversación con el ministro a la que nos llamó una mesa para poder trabajar sobre la parte comercial. Mire, una de las pocas empresas que está comprando actualmente con normalidad y que siempre lo hace, está activada actualmente y es la empresa Pronaca. Es una de las pocas empresas que está comprando grano en varias partes del país, pero el resto de empresas compran muy esporádicamente, y eso no ayuda en la parte comercial, porque no hay una cadena comercial que ayude a evacuar toda la cosecha que actualmente está en varias provincias del país. Ese es un llamado porque el Ministerio de Agricultura tiene el deber y el reglamento comercial para poderle decir a cada industria: a ver, su cupo de compra en el mes de abril es de tantas toneladas. Ni siquiera es una exigencia, es el histórico de las industrias que compran en los 10 meses del año cuando arranca la cosecha, para después, cuando se pueda revisar todo este histórico de absorción de cosecha en los 10 meses, se otorgan los cupos de importación. El que mayor compra a nivel nacional, mayor cupo de importación pueda tener. Entonces, eso es lo que queremos, que se transparente la información. ¿Quién está comprando? ¿Quién no está comprando? Para definitivamente poder saber quién cumple o no con este reglamento. Yo entiendo la desesperación, que no es solo de los maiceros, sino de todos los sectores. Los bananeros piden un precio mayor al que ha sido fijado. Los arroceros están un poco conformes con los 38, 40, 43 dólares que están recibiendo por saca. El mismo mercado es encargado de regular, más no el tema asociativo de los productores. Ese es un punto álgido que les hace falta aportar a ustedes. ¿Cuál es el plan? ¿Están reuniéndose ustedes? ¿Están buscando, entre los grandes por lo menos, hacer una hoja de ruta que les permita a ustedes monitorear y manejar el mercado y no estar andando cazando cifras en la industria, en los productores, en el gobierno, que no está en nada en cuestión de estadísticas? Y al final pasa lo que ha pasado este año también, como todos los años. Sí, básicamente ahí hay que reconocer y hacer mea culpa. Nos falta fortalecer el tema asociativo, ¿no? Nosotros hemos creado este gremio hace un par de años y ya vemos productores de varias provincias: Guaya, Los Ríos, Santa Elena, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas y Esmeraldas, ¿no? Cerca de 40 miembros que actualmente somos, entre pequeños, medianos y grandes productores que también hay aquí. Hemos venido trabajando, nos reunimos mucho, hablamos mucho sobre los costos de producción, sobre tecnología, siempre estamos
tratando de actualizar nuestros conocimientos, de adquirir pilotos automáticos, drones, programas, para poder ser más eficiente al final del día y poder sostener el negocio como tal, ¿no? Sin embargo, el resto de actores en la cadena falta fortalecer esa parte económica, asociativa y económica, porque nos falta crédito. Siempre decimos que cuando hay un buen crédito y usted pueda tener la plata para poder comprar de contado, va a tener menor costo de producción. Ahí falta un trabajo sobre la banca estatal y la banca privada que nos pueda apoyar. Pero si hay un tema que actualmente padecemos los productores de ciclo corto, es el tema de almacenamiento. Cuando se liquidó la UNA, prácticamente se liquidó las esperanzas de algunos productores en que podía vender a un precio justo, ¿no? Hoy no tenemos dónde almacenar cuando no podemos comercializar a un precio que permita cubrir nuestros costos de producción. Y eso estamos haciendo un llamado al ministro en los próximos días para poder implementar un proyecto del cual ya nosotros le hemos presentado un borrador. Vamos a presentárselo al presidente para poder conseguir una planta de almacenamiento en la provincia de Los Ríos de no menos de 20,000 toneladas, ¿no? Que pueda cubrir la demanda que nosotros tenemos, que poder acopiar ese grano para cuando haya una necesidad puntual como la de ahora, que no conseguimos un precio justo, para tener una seguridad alimentaria, porque puede suceder cualquier evento. Ya hemos visto, la pandemia nos dejó una lección, el cambio climático nos deja hoy otro, los modelos de estos problemas navieros de los que hoy todavía estamos incurriendo con el problema del paso en Panamá. Entonces tenemos que tener un inventario local que permita corregir alguna distorsión, Dios no quiera, de la que les acabo de comentar. Muy amable. Cuídese mucho, que el peligro está grave. Melanita, quiero decirle algo al ingeniero. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por estar aquí en Tierra Productiva, dándonos su entrevista muy importante y muy apreciada. Bueno, un saludo a ustedes y siempre estaré predispuesto para poder ir colaborando con la información desde acá, de donde generamos actividad agronómica todos los días.